más altura. Carlos Sánchez Berzaín, ustedes lo conocen bien los venezolanos porque es un luchador por la democracia en América Latina, pero en especial en Bolivia, que es su país, en Venezuela y en Cuba. Es abogado, es politólogo, ha sido ministro de la presidencia durante 2 oportunidades, también en 2 oportunidades ministro de gobierno, y fue ministro de la defensa en el 2003. Abogado, experto en derecho constitucional e internacional público, es autor de muchísimas obras de estudio, entre ellos 3 que nos interesan en especial a los venezolanos: La democracia en América Latina, Elementos esenciales de la democracia, y América Latina, democracia y dictadura. Antes de hablar de Venezuela, hay que hablar de lo que ha sido la noticia de fin de año, que los sucesos en Bolivia, después de tanto tiempo de Evo Morales ejerciendo la dictadura con sus altos y sus bajos, pues los bolivianos por ahora están libres, porque la situación no está muy clara. Si no, corríjame, señor Berzaín, bienvenido y muy honrado de que esté con nosotros. Encantado, don Napoleón, un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Y empezar el año diciendo que efectivamente en esta confrontación que se da en las Américas entre la democracia y las dictaduras, el grupo dictatorial perdió el año pasado el eslabón de Bolivia. Ese grupo de delincuencia organizada que está liderado por Cuba, integrado por Venezuela como su principal colonia y aparato de operación, consolidado con Nicaragua, tenía a Bolivia de Evo Morales como el eslabón importante en materia de soporte de ese conjunto de narcoestados. Y en noviembre del año pasado se produjo la renuncia del dictador después de una movilización muy fuerte de resistencia civil del pueblo boliviano como consecuencia del fraude electoral y una cantidad de crímenes que Evo Morales cometió antes, durante y después de las elecciones del 20 de octubre. Dando una mirada a la región a partir de lo sucedido en Bolivia, tenemos que decir que el castrochavismo, que es este grupo de delincuentes que detentan el poder hoy día en Cuba, Venezuela y Nicaragua, llegan al 2020 debilitados por esa pérdida importante que han tratado de compensar haciendo aparecer en el escenario internacional el apoyo del gobierno Fernández Kirchner de la Argentina y el apoyo de López Obrador en México, que se han incorporado precisamente con el tema de Evo Morales a un apoyo frontal al castrochavismo. En cuanto a Bolivia, esto presenta una situación de recuperación de la democracia, pero de recuperación crítica. Como usted lo dice, no está consolidado el proceso boliviano, está bajo un tremendo ataque internacional producido precisamente por el castrochavismo y operado desde la Argentina con el soporte de Fernández Kirchner, por los cubanos, venezolanos, por las FARC, por el narcotráfico, que quiere recuperar el eslabón de producción de coca y de cocaína que Evo Morales está perdiendo. Y para eso están utilizando el pretexto político de decir que Evo Morales debe recuperar el poder y están tratando de utilizar el instrumento político que tienen, que es el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, que es en verdad el mecanismo para seguir cometiendo crímenes en Bolivia. Del lado de la democracia boliviana hay un gobierno transitorio liderado por la presidenta Áñez, es un gobierno cívico-político que ha avanzado, no con la rapidez que se deseara, pero que ha logrado importantes hitos, como por ejemplo el cambio del Tribunal Supremo Electoral. No digamos que el actual tribunal es lo deseable, pero es lo posible. Hay una persona idónea a cargo, aunque hay un conjunto de miembros todavía bajo sospecha porque han sido nombrados por el sistema dictatorial. Hay una fecha de elecciones que es el 3 de mayo y ahí avanza Bolivia. El concepto en Bolivia es que cayó el dictador, pero no cayó la dictadura, y el proceso que tenemos que seguir es el de tratar de llegar al 3 de mayo, donde se celebre una elección libre y limpia, y en esa elección se elija un presidente que lidere un gobierno que restituya la democracia en Bolivia, porque el plan del gobierno, el próximo gobierno que se posesionará el 6 de agosto, es un plan de restituir el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes,
retomar los conceptos constitucionales de la República, o sea, tiene que hacer en un periodo de 5 años la restauración de la República y la restauración de la democracia, y eso no es poca cosa. Pero en Bolivia, para poner las cosas en una frase, cayó el dictador, no cayó la dictadura, las cosas están mejorando. Sí, pero en Venezuela mucha gente pone como ejemplo lo que sucedió en Bolivia, cómo el pueblo salió a la calle. Me parece que es menospreciar al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano, como usted bien sabe, también como yo, está en la calle desde hace casi 2 décadas, desde la primera gran manifestación con Mis hijos no te metas, en contra de lo que quisieron hacer y no pudieron, de la reforma educativa, no pudieron en ese momento. Pero lo que sí uno siente, y corríjame porque usted es el que es abogado y constitucionalista de Bolivia, es que a pesar de todos los años de Evo Morales, aparentemente los poderes son relativamente independientes, cosa que no es en Venezuela. ¿O por qué se logró esa salida de Evo Morales? La dictadura en Bolivia es una dictadura castrochavista consolidada. No hay división e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, regía la voluntad de Evo Morales operada a través de una Asamblea Nacional en la que tenía 2/3 y hacía lo que quería. Los jueces y los fiscales montaron, como en Cuba, como en Venezuela, y bajo esa dirección y modelo, el sistema de persecución política judicializada. Bolivia es un país todavía con presos políticos, había más de 120 presos políticos, ahora quedan un poco más de 50 que no están pudiendo salir de la cárcel porque los jueces y fiscales siguen siendo los jueces y fiscales de la dictadura. Bolivia es un país con más de 1.200 exiliados, han regresado algunos, pero hay centenas de exiliados todavía que no pueden regresar por la misma razón. O sea, dictadura castrochavista como es la de Venezuela, como es la de Cuba, como es la de Nicaragua. ¿Cuál ha sido la diferencia para que el pueblo boliviano pueda separar del poder a Evo Morales? Primero, una serie de hechos que han venido calentando el ambiente y deteriorando la base de apoyo popular en la que siempre se asientan los dictadores. Ellos siempre tienen un 30%, un tercio de apoyo poblacional que se le fue cayendo a Evo Morales con el fraude del mar. Hizo una demanda marítima que perdió y le hizo perder a Bolivia el mar por segunda vez. Después se presentó a ser candidato pese a haber perdido el referéndum del 21 de febrero de 2016 que Bolivia le dijo no. Y para eso manipuló a los jueces, a estos mismos jueces que siguen ahí, que dijeron que era su derecho humano ser candidato. Después de eso vino el fraude de llevar adelante con opositores funcionales, o sea, la gente que participaba en la oposición le estaba haciendo el juego a Evo Morales y lo denunciamos durante años y lo seguimos denunciando, para habilitar a Evo Morales en unas elecciones internas que fueron un fraude. Pero después vino un suceso muy grave, que fue el incendio de la Amazonía boliviana. Evo Morales le metió fuego a la Amazonía boliviana, a la zona de la Chiquitanía, además autorizado por decreto supremo y por ley que él había habilitado para ampliar los cultivos de coca ilegal, la cocaína, para llevar adelante un proceso de traslado de población para controlar esas zonas y para habilitar terrenos para la ganadería de los que ustedes llamarían la burguesía chavista, la Evo burguesía en Bolivia. Eso irritó muchísimo al pueblo boliviano porque además se negó a declarar zonas de emergencia y quemó más de 5 millones de hectáreas. Es un ecocida. En esas circunstancias se llega a la elección, el pueblo decide a través de los famosos, las reuniones cívicas, los cabildos abiertos que se reactivan porque no hay otra manera de llevar adelante una expresión cívico-popular, y los cabildos abiertos, y aquí está la diferencia, empiezan a reemplazar al liderazgo político funcional. Los opositores estaban haciéndole el juego a la candidatura de Evo Morales, o sea, no eran creíbles para la ciudadanía. Y la ciudadanía va a sus reuniones cívicas, a sus comités cívicos, y empieza en los escenarios del cabildo, de los cabildos abiertos, a fijar pautas de lo que es la resistencia civil a Evo Morales. Entonces empieza a decir, por ejemplo, que no va a tolerar el fraude, que quiere que se respete el 21F, pero llega un momento en el cual dice, vamos a votar por el peor es nada, por el segundo candidato que aunque sea funcional, pueda parar a Evo Morales. Y se genera una corriente en torno a ese segundo candidato. Llega el 20 de octubre, el día de la elección, y Evo Morales tiene que hacer fraude.
y hace fraude electoral que ya estaba previsto, porque ellos no ganan sin fraude, en tiempo real, frente a las cámaras de televisión, frente a los observadores de la OEA, de la Unión Europea, y todo eso queda documentado. Entonces el pueblo boliviano, a través de esos mecanismos cívicos, de nuevo, empieza un proceso de paro cívico nacional. El paro cívico nacional va creciendo. En medio del paro cívico, Evo Morales intenta varias acciones de diálogo con los políticos y candidatos funcionales, con los opositores, y el movimiento cívico evita aquello. O sea, el éxito del avance para las denuncias de Evo Morales está en haber ignorado y haber pasado deliberadamente por encima de los partidos políticos, por encima de los candidatos funcionales y por encima de los líderes políticos tradicionales en Bolivia. En los hechos, quien lleva adelante ese proceso son dirigentes cívicos, es un señor de apellido Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, son un conjunto de mujeres en todo el país, totalmente desconocidos para la política, que ponen a un lado a los políticos que estaban listos para ir a sentarse a una mesa de negociación. Si esto hubiera estado en manos de los opositores funcionales o de los partidos políticos bolivianos, Evo estaría en el poder y nosotros estaríamos sentados en una mesa de negociación seguramente en Bahamas o en algún lugar peor. Esa es una diferencia fundamental. Y la otra diferencia es que con la presión cívica se logra que la policía boliviana y que las Fuerzas Armadas se neutralicen. Ellos no han hecho nada más, la policía y las Fuerzas Armadas, que mantenerse, en el caso de las Fuerzas Armadas, al margen. No ha habido ningún movimiento militar. Le han representado a Evo Morales las órdenes de masacrar a la policía y de masacrar al pueblo, no se han movido. Y la policía lo que ha hecho es defender en cumplimiento de sus obligaciones al pueblo boliviano en vez de proteger a los matones, a los colectivos, que en Bolivia se llaman movimientos sociales, que salieron a reprimir al pueblo. Hacia eso quería ir, porque esos cabildos abiertos a lo largo y ancho de Bolivia, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Porque alguien tiene que decirle, mire, vamos a hacer pero porque ustedes no lo hacen por allá, ¿y por qué no organizamos aquí entre nosotros un cabildo también? Hasta el punto de que han sido tantos que empezaron a tener poder, porque uno solo no logra el objetivo. Por otro lado, ¿cómo se hizo para que la Fuerza Armada, por lo menos en un principio, no cumpliera con la orden de represión al pueblo? Y en tercer lugar, ¿cómo se organizó ese paro cívico a espaldas de los políticos, de los partidos políticos? Bueno, lo primero es que Bolivia tiene una gran tradición de organización cívica. Bolivia tiene 9 departamentos y cada departamento tiene un comité cívico departamental, pero cada provincia, cada barrio tiene organización cívica que se fortalece mucho el año 94-95 cuando en Bolivia se hace la ley de participación popular. La ley de participación popular es reconocer la organización barrial y municipal, y en el gobierno del presidente Sánchez Lozada lo que hacemos con esa ley es destinar el 20% de todo el ingreso nacional directamente a los municipios. Municipalizamos el país y hacemos un sistema parlamentarista en los municipios. O sea, hay mucha participación popular. La gente tiene el derecho de ir a su municipio y si no puede, tiene el derecho que siempre ha existido de la organización cívica. Y eso no pudo destrozar Evo Morales. Lo que hizo fue cooptar en determinado momento, someter a los comités cívicos, dividirlos. Por ejemplo, en Cochabamba se trataron de hacer 2 comités cívicos, pero prevaleció el que tiene el respaldo de la gente. O sea, la organización cívica en Bolivia es parte de la tradición cultural. En general no funciona, pero cuando hay crisis se pone a funcionar y eso sucedió. Y cuando hay liderazgos, que son liderazgos jóvenes, nuevos, y cuando hay indignación popular, ese ha sido el camino para que la válvula de escape para defender la libertad. El otro tema que usted dice, el tema... Perdón, para ampliar un poco ese punto. ¿Y cómo es que Evo Morales y su gente no logró, con medidas populistas, apoderarse o convencer a esa gente que mejor que gobernara la clase media blanca, que gobernara un hombre del pueblo, de extracción popular, indígena, en un pueblo donde, por cierto, la cultura indígena ha sido pero tan importante y desarrollada durante muchos siglos? Inclusive con la llegada de los españoles tenían ciudades impresionantes, ¿no? Es que eso no es cierto.
el indigenismo y el racismo es uno de los instrumentos que el castrochavismo introduce en Bolivia para dividir al pueblo boliviano. Hay que recordar que Bolivia el 9 de abril de 1952 tuvo una revolución nacional. Esa revolución nacional a los pocos meses dictó una medida muy importante que fue el voto universal. En Bolivia todos votan desde el año 52. Votan las mujeres. En ese momento Bolivia era 2/3 rural, indígena y 1/3 ciudadana. Todos votan. Después de eso, al año siguiente, en ese mismo proceso de la Revolución Nacional vino otra medida, la reforma agraria, bajo la premisa de que la tierra es para quien la trabaja. O sea, hizo de Bolivia un país de propietarios, un país que además de ser propietario es un país de emprendedores. Después de eso vino la medida de la nacionalización de las minas para devolverle el capital al Estado. Pero la cuarta medida fue muy importante, la reforma educativa. Todos a estudiar en español, todos con la obligación de ir a la escuela básica obligatoria los primeros 6 años, y todos bajo el símbolo de la construcción de la nación boliviana, bandera rojo, amarillo y verde, un solo idioma y una sola concepción de país. ¿Cuál era la premisa? Que sigue siendo la construcción de la nación boliviana a través de la alianza de clases, diversa pero unida, unidad en la diversidad. Entonces llega Evo Morales y contra ese proceso que está en marcha desde el 52 y del que él forma parte, porque Evo Morales nace el año 59 y él es un mestizo que nace en la zona del altiplano boliviano, que se traslada a los valles, pero que no habla quechua, no habla aymara, y durante esos más de 60 años se produce en Bolivia la construcción de la nación boliviana. Nosotros somos bolivianos, más blancos, más oscuros, con ascendencia española, europea, quechua, aymara, guaraní, pero bolivianos. En eso consiste la nación boliviana. Y Evo Morales trata de destrozar esa nación, cambiando la constitución, haciendo desaparecer la República de Bolivia y poniendo un Estado plurinacional e inventando 36 nacionalidades. ¿Sabe por qué lo hace? Porque esa es la doctrina del castrochavismo que nace en el Foro de Sao Paulo. Cuando cae el muro de Berlín y pierde el comunismo frente al capitalismo, lo que hace el castrismo, creando el Foro de Sao Paulo, es plantear el fundamento de la tesis de la multiplicación de los ejes de confrontación. Dicen, ya no podemos pelear capitalismo contra comunismo porque hemos sido derrotados. Entonces vamos a multiplicar y vamos a poner indigenismo, vamos a poner racismo, vamos a poner regionalismo, vamos a poner feminismo, vamos a poner... Y eso es lo que multiplican a partir de la década de los 80 y que con el castrochavismo, con Castro y Chávez, hacen de eso su instrumento para dividir a los pueblos porque divididos los controlan mejor. Pero perdone que le interrumpa, pero usted está echándonos el cuento de la historia también de Venezuela. Acción Democrática, lo que fue el gran partido del país, logró eso, todo eso y mucho más, porque además está la riqueza petrolera y minera venezolana y el crecimiento de Venezuela como ningún otro país en América Latina hasta finales de los años 70. Y así todo, fíjese lo que nos pasó, y así todo, fíjese que Acción Democrática en realidad no existe ese partido tradicional. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es una cuestión de partido. Esto que le estoy explicando lo hizo el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, pero eso hoy día no importa, porque la concepción de nación boliviana es lo que permite, inclusive sin que la gente lo sepa, esa unidad en la cual la oposición y la resistencia civil a Evo Morales se hace con la bandera boliviana, se hace cantando el himno nacional, morir antes que esclavos vivir, se hace en un proyecto de unidad nacional en el que no importa el partido político, no importa la ideología, en verdad eso se desecha. Se ataca el regionalismo que Evo Morales quería profundizar, se ataca el sectarismo y es el pueblo boliviano el que lo derrota. Ese es el problema de los castristas que manejan la sustentación de Evo Morales en Bolivia. Ellos confiaban en la división, habían dividido el movimiento cívico, habían controlado los partidos políticos, habían dividido todo el país por casi 14 años, pero de pronto se presenta un proceso de unidad que es irresistible y que no pueden controlar y que sucede en semanas. Había venido preparándose desde hace más de un año, pero no se esperaba una resistencia de ese tipo que se exacerba cuando Evo Morales saca después del 20 de octubre sus matones a las calles y empieza a agredir a la gente que estaba bloqueando cívicamente. Habían amas de casa, habían niños,
y empiezan a llegar los matones a agredir y matan ese tipo de gente. Entonces se produce una reacción ciudadana, se forman grupos ciudadanos de protección y se le pide a la policía que haga lo que debe hacer, y empieza en la policía la acción de decirle al gobierno: voy a defender al pueblo, no voy a defender al gobierno. El gobierno lo llama motín, pero en 48 horas el motín es del 100% de la policía y se queda sin policía. Entonces lo que hace Evo Morales es ordenar al ejército, a las Fuerzas Armadas, que controlen el motín policial. Eso hubiera sido una masacre, un baño de sangre, porque la policía estaba desarmada. Y las Fuerzas Armadas, después de unas horas de considerar eso, representan la orden. ¿Y cómo logró Evo Morales, cómo logró el pueblo boliviano impedir la represión que quería y la masacre que quería Evo Morales? Es que no manejaba ni la policía ni el ejército, cosa que me extrañaría del castrochavismo. Él la manejaba absolutamente. Lo que pasa es que no hay que olvidar que los policías y los militares son parte de la ciudadanía boliviana. Las Fuerzas Armadas también están penetradas por el castrismo. También habían interventores venezolanos y cubanos que tuvieron que salir corriendo. Pero la acción civil, la acción cívica, es decir, a ver, el comandante de la unidad tal en La Paz, sus hijos van a la escuela con nosotros, llama a la esposa. Entonces, hay un movimiento civil muy fuerte de penetración y de identificación con la naturaleza boliviana, y eso lleva se forma una bola de nieve que no puedes resistir, y Evo Morales encima de eso prácticamente escapa, lleno de temor, porque no tenía, daba órdenes y nadie le hacía caso. Ese es el problema. Y pese a tener en Bolivia un gran operador del castrochavismo, que es el todavía embajador, entre comillas, cubano, que es Rafael El Gallo Zamora, que ha quedado totalmente indignado por la renuncia de Evo Morales y que está tratando de regresarlo. Pero la realidad sociopolítica de Bolivia genera un proceso en el cual hay una unidad cívica, porque ahí no han tenido nada que ver los partidos políticos. Después, en la transición, llegan y parte del gobierno actual interino es eso está formado por los partidos que eran la oposición y por movimientos cívicos, pero en el proceso mismo no ha habido ninguna posibilidad de darles acción o darles liderazgo a los partidos o líderes políticos. Ahí radica el tema, y por eso es que yo estoy alentado con el tema de Venezuela, con lo que ha hecho ayer Guaidó. Guaidó finalmente ha dicho: libérenme de mi partido político, voy a trabajar por la liberación del pueblo de Venezuela, bendito sea Dios. El año pasado, si usted se acuerda, apenas Guaidó tomó el poder, yo escribí una columna que ha sido la más difundida, que dice: liberen a Guaidó, y que empieza diciendo: Guaidó está preso, pero no de Maduro, no todavía. Está preso de la estructura de la asamblea, de los partidos políticos que forman la MUD, que le impide ser un líder que recupere la democracia y que recupere la libertad en Venezuela, porque han creado un estatuto para la transición que tiene una agenda equivocada, donde por mezquindad han puesto primero que tiene que cesar la usurpación, para segundo formar un gobierno de transición y después hacer elecciones libres. Esa agenda tiene que tener primero un fuerte gobierno de transición, donde Guaidó sea el comandante en jefe, donde Guaidó sea el jefe de Estado, el jefe de las relaciones internacionales, el jefe de gobierno, y pueda dar órdenes a esa malograda Fuerza Armada venezolana y empezar a tomar decisiones que en un año no ha tomado. Estoy esperanzado con el anuncio del presidente Guaidó de ayer de decir: me voy de mi partido político, ahora hago esto por Venezuela. Es un poco el camino del liderazgo cívico que se necesita para no ser perjudicado, para no ser amarrado, para no ser aprisionado por las legítimas mezquindades de los partidos políticos que durante un año le han impedido a Venezuela avanzar en la lucha contra la usurpación. Para lo cual necesita el apoyo popular, porque sin apoyo popular y sin partido político que lo respalde, pues entonces no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Yo me temo mucho que tiene que recuperar el apoyo popular. Si Guaidó hubiera hecho esto en enero del año pasado, Maduro sería historia, porque hubiera tardado pocos meses en salir. Yo espero que Guaidó recupere el apoyo popular y que los venezolanos que están en Venezuela aprecien esa decisión y que él se ponga a la altura del liderazgo. Aquí la frase "más vale tarde que nunca" es la apropiada.
Pero frente a lo que usted está diciendo y en base a que usted tiene inclusive varios libros sobre este tema, hay dos interrogantes muy interesantes, porque usted está hablando no solamente de su país, usted está hablando de América Latina. El Que problema es América Latina, Napoleón. No es un problema de Bolivia. Bolivia es el país donde hemos logrado sacar al dictador, pero el modelo que se llama castrochavismo está aplicado en Venezuela, está aplicado en Nicaragua, está aplicado en Cuba, fue aplicado en el Ecuador, fue aplicado y está intacto en Bolivia. Tenemos que destrozar ese sistema. O sea, ha sido una franquicia criminal que han instaurado a lo largo de toda la región y que han tratado de hacer creer que eso era una nueva forma de democracia, que en verdad ocultaba un totalitarismo y una dictadura de la más criminosa posible. O sea, lo que estamos viendo en Bolivia es el resultado de haber aprendido de Venezuela. Cuando se pone en aplicación la estrategia con Evo Morales, que además es una estrategia flexible que cambia de acuerdo a las circunstancias, estamos mirando la experiencia cubana, pero estamos mirando sobre todo la experiencia venezolana. Estamos mirando qué es lo que no les ha funcionado a los venezolanos. Una regla, no diálogo, no negociación, ninguna. Evo Morales durante 20 días ha querido negociar 50 veces, no. Segunda cosa, intermediarios políticos, no. Tercera cosa, intermediarios internacionales, no. Los organismos internacionales trabajan para esta gente mientras están en el poder. La OEA ha tirado un volteo a favor de la democracia boliviana cuando Evo Morales estaba de salida y bienvenido, hemos abrazado y hemos agradecido al secretario general Luis Almagro por esa decisión, pero hay pequeñas reglas que han perjudicado a la liberación de Venezuela que hemos tratado de no repetir en Bolivia. Ya les he citado tres: no negociación, no intermediación política, no intermediación internacional. Evo Morales quería que el Papa medie. Estaríamos sentados con la bendición papal, con el dictador intacto, porque para eso ha servido el Papa últimamente. Ahora, usted le está dando, los bolivianos en ese caso, posiblemente le están dando un ejemplo al mundo entero en esta crisis mundial, porque hay una crisis mundial en los partidos políticos, hay una crisis mundial de ideología. El bipartidismo está feneciendo, inclusive ha desaparecido en buena parte de Occidente. Pero hasta ahora lo que se nos ha enseñado a lo largo de décadas y décadas es que no hay democracia sin partidos políticos. Tal vez la democracia actual, la democracia que viene, es lo que ha sucedido con ustedes en Bolivia, con estos cabildos abiertos. Tal vez esa sea la nueva democracia. ¿O qué piensa usted? Hay democracia con partidos políticos y en Bolivia hay partidos políticos. Lo que estamos tratando que hagan los partidos políticos es ponerse a la altura del pueblo y dejen de ser funcionales a la dictadura. Durante los casi 14 años de dictadura de Evo Morales han habido partidos políticos funcionales a la dictadura, los manejan para eso. Los partidos políticos tenían que haber servido para reaccionar a la dictadura y para inmolarse en el camino, no lo hicieron. No lo hicieron con el discurso de que se puede avanzar de a poco, de que se puede manejar, ganar espacios, de que no sé qué, se equivocaron. Lo que en Bolivia estamos buscando hoy día, con la próxima elección, es un proceso de ¿Aló? ¿Aló? Lo que han cogobernado con ese aparato dictatorial. Perdone, perdone, no se escuchó desde que dijo lo que estamos buscando en Bolivia. ¿Qué es lo que están buscando en Bolivia? Porque eso no se escuchó. Lo que estamos buscando en Bolivia es la renovación del liderazgo político. Partidos políticos siempre van a existir, tienen que existir, pero el liderazgo político boliviano como el venezolano ha sido funcional a la dictadura. Entonces, el 3 de mayo en la elección será fantástica si logramos derrotar los bolivianos a la dictadura. Pero además de derrotar a la dictadura, si logramos desplazar a los opositores funcionales para que sean derrotados junto con esa dictadura, creando nuevos liderazgos que hagan al país un momento nuevo de democracia con un refrescamiento de lo que es el sistema democrático. No, hay dos posibilidades en Bolivia, en Venezuela y en todos los países que tienen que salir de la dictadura. Que cambie todo para que nada cambie, como sucedió en Dominicana cuando murió el dictador Trujillo. Mataron a Trujillo y el sucesor fue Balaguer y se quedó 30 años. Y Balaguer era
el ministro de Trujillo, el secretario de Trujillo, el embajador de Trujillo era el más trujillista de todos, o sea, cambió todo para que nada cambie. No queremos eso. No queremos que después de salir Evo Morales, un opositor funcional sea el próximo presidente de Bolivia. Entonces, lo que queremos es que haya un cambio real. Para eso, con partidos políticos, tienen que haber nuevos liderazgos y ese es el desafío de la próxima elección y será el desafío en Venezuela y será el desafío en Ecuador, en Nicaragua y en su momento en Cuba. Ahora, usted está muy entusiasmado con los nuevos liderazgos. Recuerde que yo soy periodista y tengo que ejercer de abogado del diablo, exactamente para entender y comprender lo que y profundizar en lo que tan apasionante, porque usted además es un hombre apasionado a la hora de hablar y de luchar. Eh, la política son contratos sociales, son mucho más lentos y complicados los cambios fundamentales que, por ejemplo, usted que es abogado, que hasta cambiar las leyes o actualizar, más que cambiar, actualizar las leyes, que de paso es complicado también. Hay una revolución en el mundo entero, no solamente tecnológica, sino económica. La economía occidental está debilitándose, mientras que la euroasiática está cada vez más fuerte. Ahí están los chinos, por ejemplo. ¿Por qué está tan optimista que en los jóvenes que se han formado en el mundo antiguo, porque ya ese mundo es antiguo, va a tener el suficiente conocimiento como para que se puedan actualizar los partidos políticos, puedan estar a la altura de los cambios y de la humanidad, porque estamos cambiando, la humanidad está cambiando? Es que usted está tomando parcialmente mi opinión. Cuando yo hablo de renovación del liderazgo, no estoy diciendo que vengan solo los jóvenes. Renovar quiere decir que vengan otros, o de repente los mismos con diferente actitud. Yo no estoy haciendo una diferencia generacional. Hay liderazgos jóvenes, pero también hay liderazgos maduros con grandísima experiencia que tienen que ser utilizados. ¿Cuánta gente está en el exilio? Que son mayores, que son inclusive gente que ha pasado la edad de los 70 años y qué sé yo, son un capital político extraordinario y eso es renovación. Sacar a la dictadura y poner a la gente que ha estado resistiendo en el exilio es un proceso de renovación, lo mismo que es un proceso de renovación sacar a los opositores funcionales y poner jóvenes de 30, 40 años que han estado en la lucha callejera. O sea, cuando yo hablo de renovación, estoy hablando fundamentalmente de cambio de personas, de cambio de actitud, de cambio de forma de hacer política y no estoy hablando de una cuestión de edad. Yo quiero decirle que Churchill en la Gran Bretaña, que Adenauer en la Alemania de la post-Segunda Guerra Mundial y que nosotros en Bolivia, después de la crisis económica y las dictaduras de los 70 y del 80, tuvimos a Paz Estenssoro. Paz Estenssoro llega al poder por cuarta vez cuando tenía 79 años, o sea, y era renovación. Era un cambio porque en ese momento estaba yendo a reemplazar toda la situación de dictadura y de descontrol económico que se había producido. O sea, cuando yo le digo renovación y gente que cambie genuinamente de la posición equivocada en la que estaba. Es que estoy totalmente de acuerdo con usted y una de las críticas que se han hecho a través de todas estas conversaciones es exactamente una de las críticas a a los dirigentes jóvenes, es que también tienen que escuchar a la gente seria y honesta de otras generaciones, porque si no, no van a poder hacer nada. Leo, no hay que caer en esa trampa. No hay que caer en la trampa de dividir la renovación generacionalmente. Yo le voy a decir, por ejemplo, en Bolivia le voy a dar un ejemplo. El líder cívico de Santa Cruz ha lanzado su candidatura presidencial, se llama Camacho, es un joven de 40 y tantos años. Y ha nombrado director de su campaña a un político exiliado, el exalcalde de La Paz y canciller de Bolivia, Ronald McLean, que debe estar llegando a los 70. Perfecto, nadie dice nada. O sea, no hay que caer en esa trampa porque la trampa de multiplicar los ejes de confrontación es una trampa castrochavista. Aquí no vamos a hablar de racismo, no vamos a hablar de confrontación generacional, no vamos a hablar de confrontación regional, no vamos a hablar ni siquiera de cuestiones de género, porque esas son las trampas con las cuales
el soporte dictatorial se disfraza. Aquí vamos a hablar de libertad y democracia y vamos a hablar de una visión que yo aprovecho para terminar la entrevista, dejársela sobre el tablero. Yo creo que en Bolivia, y este es el esfuerzo en el que estoy trabajando, hay que ir a hacer de Bolivia de nuevo una república. Hoy día es un Estado plurinacional. Hay que volver a la república porque la república es la esencia de la participación democrática. Pero esa república tiene que ser, para que Bolivia pueda tener futuro, organizada como federal y como parlamentarista. ¿Federal por qué? Porque es hora de que los departamentos que se constituirán en estados conjuguen el equilibrio de autoridad con responsabilidad. Eso es un reclamo popular desde hace mucho tiempo. En la década de los 90 avanzamos hacia la descentralización. En Bolivia es el tiempo del federalismo. Y el otro elemento que es para Bolivia y para toda América Latina. El sistema presidencialista es un sistema fallido por la cultura y por el carácter de los latinoamericanos. Hay que ir al sistema parlamentarista, porque el sistema parlamentarista permite estabilidad política y estabilidad económica y desarrollo económico en el carácter y la cultura latinoamericana. Imagínese usted Italia el año pasado sin un sistema parlamentario, hubiera tenido 14 golpes de Estado. Imagínese España sin un sistema parlamentarista, no tendría gobierno hace 18 meses, ahora mismo no hay gobierno, pero mientras esas cosas suceden, la propia Inglaterra, la propia Gran Bretaña, mientras esas cosas suceden, la economía y el proceso social, económico del país se mantiene normalmente. Para que haya presidencialismo usted tiene que tener casi un sistema bipartidista que es imposible, porque juntamos 2 latinoamericanos y organizamos 3 partidos políticos. Para que haya presidencialismo usted tiene que mantener una regla de oro de alternancia en el poder. Para un presidente bueno, 5 años o 6 años o 4 años es un término muy corto. Para un presidente malo es muy largo. Entonces vienen los golpes de Estado o las prórrogas en el poder. En un sistema parlamentarista usted tiene mayoría en el Parlamento y se puede quedar 10 años y no es un golpista, no es un dictador. O tiene minoría y se va a los 3 meses y eso no ha sido un golpe de Estado. O sea, mi visión para mi país, pero yo creo que para América Latina, y es algo que hay que empezar a discutir, es que después de estas dictaduras y para fortalecer la democracia, tenemos que ir al sistema parlamentarista como mecanismo de participación general, con orden y con sostenibilidad democrática. Le voy a decir una cosa, usted no nos va a dejar con este sabor en la boca nada más. Utilizaré todos los recursos a mi alcance y amigos comunes para que lo tengamos más de una vez, para que siga con estas conversaciones, que es que no solamente le habla a Bolivia, le está hablando a los venezolanos y le está hablando al resto de Occidente, porque Europa también está bastante mal en este momento. De verdad que muchísimas gracias. Además, nos tocó, por la premura del tiempo que usted tiene, tratar de lo que su optimismo frente al cambio en Cuba, que he leído últimamente que está optimista porque cree que sí, después de 60 años, después de pasar de una dictadura de Batista a una tiranía de los Castro y un pueblo sometido todo este tiempo, donde apenas las damas de blanco se atreven a salir a la calle y por eso van presas todos los fines de semana. Usted así todo es optimista. Pero eso es tema de otra conversación si usted quiere. Hagamos otro programa, don Napoleón, con mucho gusto. Yo soy optimista, afirmo que el año 2020, este año que comienza, es el año de los maleconazos terminales en Cuba. Cuba va a probar su propia medicina. La dictadura que durante 61 años ha expandido violencia, guerrilla, narcotráfico, sedición, conspiración, terrorismo, asesinatos en la región, está lista para pagar la factura porque las condiciones políticas y económicas objetivas de su propio territorio así lo determinan. Muchísimas gracias, un abrazo nuevamente, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. ¿Sí? Gracias, don Napoleón. Lo llamo la semana próxima. Mucho gusto y ponemos el tiempo. Gracias. Hasta, Carlos Sánchez Berzaín.